¿Cómo están ustedes? Esta semana usted tiene la suerte que voy a llevar la entrevista de dos políticas buenas mozas. Pero la que vamos a entrevistar hoy día es senadora y no solo eso. Ella es precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goich. Senadora, un gusto de tenerla por acá. ¿Qué tal? Un gusto para mí. Yo quiero preguntarle primero de una cosa cortita, pero que no es menor. Yo me recuerdo, por la edad, cuando yo estaba en el colegio, los demócratas cristianos salían por todos lados, así la familia eran de 8, de 10 en el colegio, todos demócratas cristianos, los años 60. En la Marcha de la Patria Joven. La Marcha de la Patria Joven, 65, 70. ¿Qué ha pasado con ese fenómeno de la democracia cristiana? Se fue escindiendo. ¿Cuántos militantes tienen hoy día? Bueno, hoy día en el proceso de refichaje estuvimos del orden de los 28.000, hay todavía fichas que se están procesando. Mucho menos que el padrón que teníamos, ciento y tanto eran. Que era de 100 y tanto. Ahora eso era parte de lo que buscábamos con el proceso de refichaje. ¿Y cuántos de esos son demócratas cristianos, de esos antiguos, etcétera? En el caso de nuestro refichado, cerca del 80% son camaradas antiguos. Camaradas antiguos. Brilla el sol de nuestra juventud, claro. Bueno, algunos con más experiencia, otros con menos, digámoslo en positivo. Y el 20% son gente nueva que adscribe ahora al partido. Pero a diferencia de lo que pasa con otros partidos, nosotros proporcionalmente, y apuntamos ahí a aquellos que tienen de alguna manera historia partidaria, que nos parecía el sentido de la ley, era limpiar nuestros padrones de que muchas veces estaban inflados con gente que no necesariamente participaba activamente. Y desde ahí tenemos una tarea, que es recuperar para este tiempo, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia el futuro, ese espíritu de la Marcha de la Patria Joven que tú señalas, Rodrigo, y que yo veía en la Junta del 11 de marzo, cuando me proclamaron candidata presidencial, en que muchos decían, oye, esto no lo sentíamos desde los tiempos de Elwin, que es entusiasmo, es algo que surge mucho más desde las bases, que no es solamente ya un candidato ¿Qué pasó propio. en estos 20 años que no fue posible que un demócrata cristiano fuera presidente de Chile? Bueno, tuvimos a Patricio Elwin. No, pero Elwin Frey y después y David, ahí estuvimos Elwin, tuvimos Frey. Y a los 20 años. Pero ¿qué ha pasado? Que después de Frey no hemos tenido otro. Y en eso yo creo que hay no solamente si llevamos candidatos, sino una actitud del partido que ha ido disminuyendo en su peso. Era el partido más importante y hoy día no lo es. Bueno, seguimos siendo el con mayor votación dentro de los partidos de centro-izquierda, con la mayor bancada parlamentaria, en la Cámara, en el Senado estamos más equiparados, pero no hay duda de que seguimos siendo el partido más grande en esto en fuerza Pero la inscripción política. el partido más fuerte es el Partido Comunista. Pero yo creo que la fuerza del partido no se mide hoy día por la cantidad de militantes inscritos. No creo que ahí esté la fuerza de un partido, sino que la fuerza del partido se mide en la capacidad de incidir, se mide en votos, por supuesto, y para nosotros eso, ahí la elección de concejales es el mejor indicador. Se va a medir ahora también en la elección parlamentaria. ¿Cuántos alcaldes tiene la democracia cristiana? Uy, tenemos a varios que son, si tú me preguntas si están militando o no están militando, pero somos la bancada que mayor cantidad de alcaldes tiene en el país dentro. ¿Y concejales igual? Y concejales también. Y nos fue bien en eso, nos fue bien en un contexto de baja de los partidos. Entonces, explíqueme entonces por qué la nueva mayoría hoy día está en una primera etapa, en esta primaria, preelección, cargada con Guillé, si ustedes son más dentro de la nueva mayoría. Bueno, por eso tenemos candidatura propia de la Democracia Cristiana. Usted. Candidatura. Tú recordabas que hace tiempo no teníamos... Sí, claro. O sea, mira, tú me preguntaste por qué no teníamos candidato y recuerda la historia de Orrego, la historia de Soledad Alvear, la historia de Andrés Saldívar, que fueron los candidatos anteriores. La historia de la pérdida de Frey, porque la pérdida de Frey en el 2009 fue un duro golpe para la democracia cristiana. Pero se dieron en parte por
nuestros problemas, no por los problemas de afuera, sino por los problemas internos. Y en eso yo veo hoy día una democracia cristiana que se levanta tras una candidatura, independiente de que sea yo, pero con una fuerza que surge mucho más desde las bases que desde la dirigencia, para decir aquí estamos presentes. Y lo hacemos en un contexto político que es complejo para la centroizquierda, donde yo creo que esto de la polarización no representa lo que quiere la gente, o la izquierdización de un bloque, sino más bien lo que se busca es como la gente moderada, algunos le dicen de centro, otros le dicen la gente de clase media. Yo hablo de la gente de esfuerzo, es de que se levantan todas las mañanas a trabajar y que quieren ganar lo justo, que quieren tener tiempo para compartir con sus hijos o con sus nietos. La gente que nos quiere ver trabajando por ellos. ¿Qué pasó con esa gente, por ejemplo? Yo me recuerdo en el año 88, 89, que estábamos en mi casa en un asado, ayer unos maestros arreglando algo, no me acuerdo, estábamos haciendo un tijeral, algo. Entonces yo les dije, bueno, ¿y usted, después del plebiscito, por quién van a votar? Ustedes, los maestros. Y la mayoría se definían así. Nosotros somos, yo soy demócrata, porque la gente, el trabajador, no se decía que era demócrata cristiano, se decía que era demócrata. Sí. ¿Y dónde están esos trabajadores ahora? A mucha gente que me dice de son demócratas. Mayores, de gente arriba de los 60 años. La gente del mundo rural, donde impactó sustantivamente todo el proceso de reforma agraria, que ahora estamos cumpliendo 50 años de ese proceso. Ahora está esa gente, pero yo creo que el problema que tenemos es cómo somos nosotros capaces de leer lo que hoy día necesita la política. Y ese desafío yo lo asumo desde la democracia cristiana, desde mi rol en la política, pero es un desafío que tenemos todos los partidos. Y pareciera que a veces miramos más hacia atrás con las mismas prácticas, las mismas formas de hacer las cosas, y no es una lógica que hoy día, desde cómo nos comunicamos. La gente quiere tener comunicación directa contigo. Esto de a veces las decisiones verticales que se toman en una oficina y que después, como decían algunos, se baja la línea, eso ya no funciona. Tiene que ser una política ya mucho más no existe la cocina de Saldívar. No, está una cocina mucho más grande, un gran quinto. Claro. ¿Te fijas? Y cocinamos entre todos, para ser muy gráfica. Y eso te lo digo desde mi experiencia. Yo llevo ya algún tiempo en el mundo parlamentario. He sido diputada por la región de Magallanes 2 veces, 8 años, ahora senadora. Y cada vez que hemos logrado sacar cosas adelante, y cosas importantes, quizá el más emblemático de mis proyectos es la extensión del postnatal a 6 meses. Fue porque nos pusimos de acuerdo y uno cumplía un rol desde el Parlamento, otro rol lo cumple la sociedad civil organizada, y eran las mamás que se paraban a darle pecho a sus guaguas frente a la moneda, y hasta que pudimos poner en agenda pública el tema. Y yo no busco reemplazar a las mamás, porque cuando yo instrumentalizo un movimiento pierde su gracia. Así cuando ellas buscan reemplazar el rol que tiene un parlamentario, que es distinto al rol que tiene el Ejecutivo. ¿Me entiendes? Que es una lógica que es mucho más dialogante, que es mucho más dinámica. Pues vamos, por ejemplo, si usted quiere ser candidata, quiere ser presidenta, preguntémosle cosas difíciles. Por ejemplo, usted leyó lo que dijo el exdirector de Impuestos Internos, Jorrat, y lo que ha pasado en relación a impuestos internos. De hecho, esta semana la cuenta de la Fiscalía, el fiscal insiste en que él quiere que se ejerza la acción en relación a este tipo de acciones que tienen que ver con platas políticos y que se quieren o se van a sancionar con multita. No puede quedar duda en esto de que la justicia hace su trabajo o que se obstruye, o que hay presión y que bajo esas presiones no se conoce la verdad. Hubo y no presión, se sanciona. según así lo plantean. Correcto. Sí. Y yo creo que no es bueno que quede sembrado un manto de duda al respecto. Y en eso yo soy partidaria en esto, de aunque duela, las cosas tienen que reconocerse. Me parece que no puede ser que el Ministerio Público en esto no tenga las facultades para investigar, y en eso me lo han preguntado y te lo reitero acá con mucha claridad. Tiene que tener la atribución, y si tenemos que revisar la ley lo haremos. Pero además, respecto a impuestos internos, ¿Usted está conteste que hay que cambiar la ley? por supuesto, que tenemos que hacer esa discusión.
y tenemos que avanzar en la lógica además de cómo damos garantías a los chilenos de que donde hay posibles delitos se va a investigar. Y además, a mí me parece que respecto a impuestos internos, nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad, no lo que aparece hoy día, que es más bien que se debilita su labor, ¿no es cierto? Y en eso debería tener autonomía constitucional. ¿Qué significa eso? Que el director no dependa en su nombramiento del ministro de Hacienda Hacienda y de la presidencia de la República, exactamente. Sino que sea nombrado como lo hacemos con el fiscal nacional. Hay una propuesta que hace la Corte Suprema, después la presidenta hace su propuesta al Senado, que tiene que ser votado por 2/3. Es una modificación constitucional. Exactamente, pero una mirada además más de largo plazo, de una institución que tiene que fortalecerse, no solo porque hay que cumplir la ley, sino también porque los impuestos son de alguna manera un acuerdo que tomamos como sociedad, de cómo financiamos las cosas en conjunto. Perfecto. O sea, se lesiona no solo frente a un posible delito, sino también de un acuerdo. Vamos a las cosas internas, su partido. Hay parlamentarios de su partido que no son bien mirados por la opinión pública. El senador Pizarro con el asunto de sus hijos, el diputado Rincón con el asunto de la violencia intrafamiliar. ¿Esa gente está con usted? ¿Tú te refieres al tema interno? Lógico, pues usted va a ser usted para ser candidata requiere que la apoyen. Digo, ¿esa gente está con usted? O sea, ahí puede leer la gente en la prensa las declaraciones de Jorge Pizarro, pero yo más que polemizar con él, quiero decirte algo muy claro, y yo lo he señalado desde el día 1 en mi conducción en el partido. Nosotros, si queremos recuperar la confianza de la gente, tenemos que dar señales muy claras. La violencia intrafamiliar es inaceptable, venga de donde venga. Y a quienes tenemos en esto representación pública, quienes llegamos donde estamos por votación popular, tenemos una responsabilidad más alta. Y en eso no puede ser candidato a alguien que tenga una condena por violencia intrafamiliar o una sentencia, ni tampoco alguien que debe las pensiones de alimento en su casa, porque uno dice no está a la altura de lo que además, en el caso de la democracia cristiana, éticamente corresponde. Y las facturas ideológicamente falsas, imagino que tampoco. Y frente a esas situaciones lo que uno espera es transparentar, es enfrentar la justicia, sobre todo cuando estamos en un tiempo donde la transparencia es uno de los valores que la gente nos está pidiendo. Ok, ahora, hay un tema fundamental que puede ser un tema de división interna de su partido, y es que existe un grupo que usted mismo al parecer lo encabeza, de que quiere perseverar en el sentido, no ir a primaria, sino que la verdadera primaria es la primera vuelta electoral. Y hay otro grupo que dice que no, por ningún motivo, que transemos las listas, que transemos todo, que dividamos los cargos, vayamos en una sola lista, un solo candidato, por lo tanto, vayamos a primaria. Usted, explíquenos por qué está en la primera posición. Bueno, yo he señalado que hoy día no tenemos condiciones para ir a primaria. Lo dije el primer día en que dije que quería ser candidata, que estaba dispuesta ante la solicitud de mi partido. Para eso necesitamos un acuerdo en el marco programático, un acuerdo en la lógica parlamentaria, para tener un parlamento mayoritario, y un acuerdo en materia de comportamiento político. ¿Por qué nos pasa hoy día algo que yo no comparto? La discusión es sobre el mecanismo, como si resolviéramos todos los problemas de la centroizquierda yendo a primaria o no yendo a primaria. Y eso es muy falso. Lo que nosotros necesitamos es una discusión más de fondo. Es mirarnos, porque la evaluación que tenemos hoy día no es gracias a la fantástica oposición que hemos tenido. En buena medida es por nuestras actuaciones. Yo digo que más que lo que hemos hecho, porque la gratuidad todo el mundo la valora, la ley Ricarte Soto, ¿cómo no la vamos a valorar? Y podría hacerte un listado de cosas, sino que es en nuestro comportamiento. Entonces, yo que soy candidata y me paro como si fuera a gobernar... Usted dice que usted, desde su punto de vista, es capaz de decir, lo hemos hecho mal y hay que Por supuesto, modificar. y tenemos que rectificar. Entonces eso es lo primero que yo quiero, como te digo, no solo como candidata, sino pensando en gobernar Chile, en ser presidenta de Chile. Entonces yo quiero una alianza de centro-izquierda. Desde ese espacio político estamos, pero donde digamos nos comprometemos con esto y nos comprometemos. Y no nos encontramos con sorpresas después en el Parlamento al momento de votar, que un partido de gobierno vota en contra o deja caer un proyecto emblemático.
Pues 4 años es muy poco tiempo y tenemos que ser capaces en eso hoy día de ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Yo no quiero que nos vuelva a pasar, por ejemplo, como nos pasó en la ley de ISAPRE. Nosotros no hicimos nada, nos inmovilizamos. Cuando tenemos a las mujeres que les cobran 3 veces una prima, ¿por qué? Porque pueden quedar embarazadas, o tenemos a los enfermos que cargan con una mochila de la preexistencia como si fuera un pecado enfermarte y no puedes cambiarte de ISAPRE, o la judicialización de los planes, que al final igual la paga el cotizante, aunque no sea directamente. ¿Y sabes por qué no pudimos hacer una reforma que era bastante simple? Porque desde sectores más ideologizados, en la trinchera, dijeron, no, pero es que no podemos validar el sistema privado. Cuando tienes 3 millones de chilenos que están en el sistema privado, y eso no significa que no fortalezcamos el sistema público, pero lo que no podemos hacer es por esa división dejar de responder a la gente. O cuando discutimos respecto a la concesión hospitalaria, hay concesiones que fueron hechas en términos inaceptables en el gobierno pasado. No hablamos de esa concesión. Hablamos de que el hospital, la construcción del hospital pueda ser concesionada cuando el Estado no tiene capacidad para hacerlos todos. O sea, al final, yo te pregunto, ¿quién construye los hospitales? Siempre es una empresa privada. ¿Y qué le interesa a la gente? ¿Quién lo construyó o sí, tener un hospital? Es que ahí también había una cosa que está mal planteada. Porque el hecho de que fuera la concesión no significa que le van a cobrar al usuario. Eran otras externalidades. Pero eso el gobierno mismo y la misma ministra de Salud hablaba, no, el lucro no. Y aquí en la región se pararon 2 hospitales. Es esto de demonizar la iniciativa privada o al empresario. Si no es el mundo de los buenos y los malos. Así como yo tampoco creo en el mundo de la retroexcavadora ni de la nueva empresa de demolición, digo yo, que nos parece traer Sebastián Piñera. Ahora, el problema es que la democracia cristiana arrastra cuestiones que son el que tiene buena memoria, en estos gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría, son problemas. Por ejemplo, el presidente de Aguas Andinas, ¿quién es? Y yo hoy día en la mañana... ¿Quién es? Guillermo Pickering, ex subsecretario. ¿Quién fue gerente de SVAL cuando se privatizó SVAL? Sergio Enrique. En todos estos temas del agua, la democracia cristiana, digamos, todo lo que pasaron por el gobierno, después se fueron a trabajar a la empresa privada. ¿Para qué decir en el caso también de la plata que le prestó el Banco del Estado, el Luxis, digamos, y después el personaje del Partido Socialista se fue? Eso es la que la gente le molesta, ¿no? Sí, y por eso yo creo que uno tiene que dar señales muy claras de que esas prácticas, que algunas porque se hacían, parecían aceptables, hoy día no lo son. Y que vamos a hacer las cosas distintas. Yo hoy día en la mañana, antes de venir aquí a Viña, Valparaíso, estuve en Renca, con los pobladores de la Villa España en Renca, y con el alcalde. Y el reclamo era justamente contra Aguas Andinas, que ante una lluvia mínima, suspendieron el suministro. Además se suspende en Renca, no se suspende en el Barrio Alto. Y la empresa no se hace responsable de un plan de contingencia. El alcalde tiene que poner los camiones aljibe. Nos contaba más de 7 millones de pesos que finalmente son desembolso del municipio y que la empresa tiene que asumir. Las multas no son disuasivas, entonces fortalezcamos en esto la institucionalidad, la superintendencia para que eleve el estándar, pero además me encuentro con un titular en un diario de circulación nacional que dice que las nuevas inversiones van a implicar un 6% de aumento de las cuentas. Entonces ahí es cuando uno dice, no puede ser, en este país hemos normalizado cosas que no son normales, y es que finalmente el cliente siempre pierde, o la gente es la que siempre pierde, o que si vas al consultorio tienes que esperar, porque eso es lo que hay que hacer, aunque sean 10 horas, y eso es como normal en una urgencia. Esas cosas no son normales. Entonces lo que a mí me interesa y me entusiasma de esta candidatura es volver a esas cosas que son como de sentido común para la gente y en las que tenemos que estar volviendo a la calle en el caso de la política y que muchas veces nos hemos desconectado. Ahora, usted plantea una cosa que para los canales locales donde se va a transmitir esta entrevista nos llama mucho la atención y nos agrada porque sentimos que usted nos interpreta. Es lo que se refiere al financiamiento
de la televisión nacional y la relación con el financiamiento de los canales y los medios regionales. Sí, ahí yo soy regionalista, de médula. Yo soy magallánica, a mí no me tienen que contar lo que significa el centralismo. Lo hemos vivido, además en una región extrema, aislada, donde a pesar de eso hemos sacado iniciativas valiosas en conjunto adelante. Tenemos, en vez de no tener oncóloga infantil, ahora tenemos 2. Tenemos horario diferenciado, tenemos un plan de zonas extremas y es porque hemos aprendido a trabajar juntos. Y para mí es muy importante esa experiencia ponerla al servicio de las regiones. Por lo tanto, cuando a mí me plantean utilizar cifras millonarias, porque cuando uno habla de 65 millones de dólares, yo creo que nadie se puede imaginar cuánto es, para salvar Televisión Nacional, un canal central, en vez de apoyar las iniciativas locales. Los canales regionales, uno sabe el esfuerzo que hacen. Usted se va a dar cuenta. Aquí, en la quinta región, la van a ver desde San Antonio hasta los Andes, y en los canales locales la van a ver desde Arica a Punta Arenas, en nuestros canales locales que estamos asociados todos en una asociación gremial. Por eso nos interesa mucho el tema de lo regional. Imagínate esos recursos cuánto rinden respaldando a los canales locales para que puedan implementarse tecnológicamente. Están también las radios comunitarias que funcionan como canales, que ustedes son los que están más cerca de la gente. ¿Cuántas veces lo comentamos? En vez de ver la señal nacional, a mí me interesa saber qué pasó con mi vecino, qué pasó en la plaza, qué es lo que está pasando en lo cotidiano. ¿Qué le interesa a la persona que está en Valdivia, a la persona que está en San Felipe, a la persona que está en Vicuña, en Serena, el accidente de Providencia? No, claro, pero además tiene que ver con la identidad local, claro, con fortalecer la identidad de las regiones. Entonces, cuando en esto yo te digo, yo quiero ser la presidenta de las regiones, y eso tiene que notarse en todo, no es solo la elección del gobernador regional, es en todas las cosas como dejamos de mirar el país desde el centro hacia los extremos y lo hacemos al revés, un país que desde las regiones mira al centro. Y por eso, no solo en esta propuesta donde uno dice esos recursos tienen que ir a las regiones, tenemos que potenciarlo porque además se multiplican. También en lo que yo he planteado que va a ser la primera ley que voy a presentar, que es una ley integral para abordar la enfermedad del cáncer. Y la pensamos en cómo una persona que vive en Magallanes, una persona que vive en Pozo Almonte, tiene las mismas posibilidades de detectarlo a tiempo, de sanarse, de tener el tratamiento, que alguien que vive en Santiago. No queda casi nada, senadora. Usted toca un tema que es realmente increíble. Yo no sé cómo a un abogado no se le ha ocurrido demandar desde la Presidenta de la República hasta el Ministro de Salud, porque el año que pasó, 26.000 personas murieron esperando en lista de espera. Entonces, ¿cómo se mejora la salud pública? Bueno, yo creo que la gran reforma, junto con el tema de pensiones, es la reforma a la salud. Y esa es una mirada integral. Nosotros tenemos contemplado ahí no solo ley del cáncer, donde es increíble, va a ser primera causa de muerte en un par de años y nuestros esfuerzos no están puestos ahí. Y se muere gente que podríamos salvar si tuviéramos un sistema de detección temprana, si llegáramos a tiempo. Todo el tema de salud mental. Somos de los países a nivel mundial con peores indicadores de salud mental. ¿Y quién puede ir a un psiquiatra? ¿Quién puede ir a un psicólogo? Cuando te hablo de mirar a las regiones, ¿por qué no garantizamos que exista un médico en cada comuna? Gracias, senadora. Al finalizar una pregunta, ¿qué garantía, qué le puede decir usted a la gente en relación, si usted fuera candidata o usted llegara a ser presidenta, sobre la corrupción en Chile? En eso, mano firme, mano dura. Tenemos una propuesta incluso de unidades anticorrupción. Yo creo que en esto nosotros tenemos que recuperar la confianza de la gente en que las cosas se hacen bien. Pero mano firme, ni un espacio en mi gobierno para la corrupción. Ok, muchas gracias, senadora. Como usted va a perseverar seguramente y continuar hasta la elección, las puertas abiertas para continuar conversando con usted y que la gente la conozca. Muchas gracias. Bueno, y ella es la senadora de Punta Arenas, la senadora de Magallanes, la senadora demócrata cristiana que quiere ser presidenta de la República y quiere ir a la primera vuelta electoral. Que estén ustedes muy bien.